Diputada Alderete, diputado Allende, diputado Almada, diputado Argain, senador Arletaz, diputado Artusi, senador Ballestena, diputado Benedetti, diputado Bertet, diputado Vesco, diputado Bettendorf, diputado Bolzán, diputado Busti, diputado Cardoso, senador Cesini, diputado D'Angelo, diputado de la Fuente, senador Díaz, diputada Díaz, senador Firpo, diputado Flores, senador Gaitán, senador Garbelino, senador Girardi, diputada Aidar, diputado Jodor, diputado Jordán, diputado Kers, diputado López, diputado Mayer, senador Melchiori, diputado Miser, senador Navarro, diputada Nogueira, senador Panoso, senador Ruiz, senador Shepens, senador Estracera, senador Suárez, senador Taleb, diputado Vázquez, sí. Senador Vitulo, diputado Zacarías, no, 24 somos, 24. Con la presencia de 24 señores legisladores, queda abierta la segunda Asamblea Legislativa correspondiente al 131º periodo legislativo. Invito a los señores legisladores Héctor Darío Argain y Rubén Eusebio Ruiz a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. Por secretaría se dará lectura al acta de la sesión de la Asamblea Legislativa anterior pendiente de aprobación. Tiene la palabra el señor legislador Vescos. Gracias, señor presidente. Para que se omita su lectura y se dé por aprobada. Existe una moción en el sentido de obviar la lectura y tenerla aprobada. Si hay asentimiento de los señores legisladores, así se hará. Hay asentimiento, por tanto, queda aprobada el acta correspondiente a la primera sesión de la Asamblea Legislativa. Por las secretarías se dará lectura a los antecedentes de la sesión. Resolución número 4, Honorable Legislatura, 131, periodo legislativo, Paraná, 21 de agosto de 2010. Visto los fundamentos expuestos en el decreto número 2433, Ministerio de Gobierno, Justicia y Educación, de fecha 9 de agosto del corriente año, y considerando que a través del artículo 1 del mismo se procede a vetar en forma parcial, en lo que respecta al artículo 7, el proyecto de ley sancionado por ambas cámaras legislativas, por el que se regula el funcionamiento de la Contaduría General de la provincia. Por ello, el presidente de la Honorable Asamblea Legislativa de la Provincia de Entre Ríos resuelve, artículo 1, citar a los señores legisladores a reunión plenaria para el día miércoles 25 de agosto del corriente año a las 12:30 horas con el objeto de tratar el veto parcial interpuesto por el Poder Ejecutivo al proyecto de ley sancionado por ambas cámaras por el que se regula el funcionamiento de la Contaduría General de la provincia. Artículo 2, por la Secretaría de ambas cámaras legislativas se harán las comunicaciones pertinentes. Artículo 3, comuníquese, etcétera, firmado José Eduardo Laurito, presidente Honorable Asamblea Legislativa, María Mercedes Basso, Jorge Gamal Taleb. Decreto número 2433 del Ministerio de Gobierno,
Justicia y Educación. Paraná, 9 de agosto de 2010, visto el proyecto de ley sancionado por la Honorable Legislatura en sesión del día 7 de julio de 2010, por el cual se reglamenta el funcionamiento de la Contaduría General de la Provincia, lo previsto en los artículos 129 y siguientes de la Constitución Provincial y las facultades otorgadas por el artículo 175, inciso tercero de la misma, y considerando que recibido dicho proyecto por este Poder Ejecutivo a efecto de su promulgación, se procedió a su estudio, advirtiéndose que por el artículo séptimo del mismo se establece una equiparación de la remuneración del señor Contador General con la de los señores ministros, secretarios de Estado, dependientes del Poder Ejecutivo, señalando asimismo que la remuneración de los contadores adjuntos será equivalente a un 80% del sueldo del contador general, que las competencias, funciones y responsabilidades de los funcionarios del Poder Ejecutivo están previstas en la Constitución de la provincia, en la Ley de Ministerios y en las restantes leyes orgánicas, que las remuneraciones de cada funcionario se encuentran vinculadas a los diferentes niveles o grados de competencia y o responsabilidades que surgen de lo dispuesto en las respectivas normativas, que en tal sentido modificar la remuneración de uno de estos altos funcionarios sin realizar una reestructuración integral de todo el cuadro funcionarial genera una descompensación en la estructura vigente y una alteración en la relación responsabilidad-remuneración, que atento a ello, este Poder Ejecutivo considera pertinente vetar parcialmente el proyecto de ley remitido por la Honorable Legislatura en lo que respecta al artículo séptimo del mismo, entendiendo que dicha disposición debería ser objeto de un marco general y comprensivo de toda la estructura salarial de las autoridades superiores y personal superior fuera de escalafón del Poder Ejecutivo de la provincia, que a los efectos de subsanar las observaciones apuntadas, este Poder Ejecutivo, en uso de las facultades que prevé el artículo 175, inciso tercero de la Constitución Provincial, veta parcialmente el proyecto de ley aludido. Por ello, el gobernador de la provincia decreta, artículo primero, vétase parcialmente el proyecto de ley sancionado por la Honorable Legislatura en sesión del día 7 de julio de 2010 en lo que respecta al artículo séptimo, por las razones expresadas en los considerandos del presente. Artículo segundo, el presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario de Estado de Gobierno, Justicia y Educación. Artículo tercero, regístrese, comuníquese, publíquese y oportunamente archívense. Corresponde a continuación adoptar el reglamento que ha de regir la presente Asamblea Legislativa. Tiene la palabra el señor legislador Daniel Vescos. Gracias, señor presidente. Para proponer el reglamento de la Honorable Cámara de Senadores, ya que usted preside esta honorable Asamblea Legislativa. Existe una moción del señor legislador Vescos en el sentido de adoptar para la presente Asamblea el reglamento de la Honorable Cámara de Senadores. Los señores legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse así manifestarlo. Afirmativo, queda aprobado y por lo tanto se adopta para la presente Asamblea el reglamento indicado. Atento al objeto de la convocatoria y a los antecedentes que se han leído por Secretaría, está a consideración el proyecto de ley vetado en forma parcial por el Poder Ejecutivo mediante decreto número 2433 del presente año 2010, por el que se regula el funcionamiento de la Contaduría General de la provincia. En consideración de los señores legisladores. Tiene la palabra el señor legislador Jorge Busti. Señor presidente, señores legisladores, quiero expresarle la contrariedad que siento como presidente de una de las cámaras legislativas por encontrarnos nuevamente en esta instancia de la Asamblea Legislativa o Asamblea General, como lo llama la Constitución Provincial, para tratar el veto parcial al proyecto de ley orgánica de la Contaduría General de la provincia. Digo que siento contrariedad por distintas razones. En primer lugar, porque el proyecto fue aprobado por unanimidad de los representantes del pueblo, tanto en senadores y diputados. Este proyecto se trató primero en la Cámara de Diputados, fue en senadores se modificó, vino a la Cámara de Diputados y por unanimidad la Cámara de Diputados aceptó las modificaciones del Senado. En segundo lugar,
porque el proyecto contó el apoyo del actor institucional directamente involucrado, es decir, la Contaduría General de la provincia. En tercer lugar, porque estoy convencido que el veto es una decisión que debe usarse excepcionalmente, cuando existen buenas razones por la relación conflictiva que establece entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Hay una cita de María Angélica Shelley, refiriéndose a la Constitución Nacional, habla de ello, de la gravedad de la decisión presidencial, página 306 de su tratado, y de la desconfianza que he mirado este instrumento de control, más allá que sea una atribución presidencial o del gobernador en este caso. Creo que al vetar parcialmente el proyecto de la Contaduría mediante el decreto 2433 del 9 de agosto del 2010, el Poder Ejecutivo argumentó en su segundo párrafo que las competencias, funciones y responsabilidades de los funcionarios del Poder Ejecutivo están previstas en la Constitución de la provincia, en la Ley de Ministerios y en las restantes leyes orgánicas. A su vez, el párrafo quinto habla del personal del Poder Ejecutivo de la provincia. Y acá viene la primera equivocación garrafal de este decreto de veto. En efecto, la Constitución del año 1933 incluía la contaduría en el capítulo cuarto de la sección quinta, que llevaba por título Poder Ejecutivo. Ahora bien, una lectura atenta, no ya de las actas de la Convención Constituyente, del debate de la Convención, sino del texto literal de la Constitución, enseña que la Contaduría General fue sacado de la sección que agrupaba a todos los órganos del Poder Ejecutivo para ser incluido en una sección aparte, la del número séptimo, denominada justamente órganos autónomos de control. Digo esto para advertir al Poder Ejecutivo acerca del significado de su vinculación con la Contaduría General y cuál es actualmente su estructura y organización administrativa. Sigo con el análisis de los motivos. El decreto de veto, en su tercer y cuarto párrafo, sostiene que las remuneraciones de cada funcionario se encuentran vinculadas a los diferentes niveles o grados de competencia y o responsabilidades que surgen de los dispuestos en las respectivas normativas. Que en tal sentido, modificar la remuneración de uno de estos altos funcionarios sin realizar una reestructuración integral de todo el cuadro funcional genera una descompensación en la estructura vigente y una alteración en la relación responsabilidad-remuneración. En este intento de motivación se pasa por alto el sentido de la reforma constitucional del año 2008, que fue precisamente el contrario, asegurar la autonomía y reforzar la jerarquía constitucional del órgano contaduría. Al darle un mayor nivel de trascendencia institucional y de responsabilidad funcional. En este sentido, la Ley 9768, que fue la ley que declaró la necesidad de la reforma de la Constitución, dispuso en su artículo primero, párrafo primero, que la Convención Constituyente estaba habilitada para ampliar las funciones, atribuciones y facultades del contador y tesorero de la provincia, preservando las existentes. La Convención Constituyente cumplió con este mandato y amplió la potestad de la Contaduría General. Esto es así porque el viejo artículo 142 de la Constitución de 1933 se limitaba a fijar como competencia general la de intervenir preventivamente en las órdenes de pago y a las que autoricen gastos, mientras que actualmente
el artículo 206 de la Constitución Provincial, además de mantener dicha facultad, le da mayores atribuciones, definiendo la contaduría como el órgano rector de la contabilidad de la administración, que tiene a su cargo el control interno de la gestión económica, financiera y patrimonial de la hacienda pública. Dicta las normas de contabilidad, elabora la cuenta general del ejercicio y los demás estados de informe sobre la gestión presupuestaria, financiera, económica y patrimonial. También verifica, antes de la contratación, el cumplimiento del procedimiento respectivo. En consecuencia, siguiendo el principio general del decreto 2433, podríamos decir que a una mayor responsabilidad funcional y jerarquización del órgano en la ley fundamental le corresponde con justicia una mejor remuneración de sus funcionarios y empleados. Y esto fue lo que tuvimos en vista los legisladores, senadores y diputados, al fijar la escala salarial objetada, y dado que dichas razones, con base constitucional obviamente, no se han modificado ni han sido tampoco refutadas por los magros fundamentos del decreto, es que considero que debemos insistir en el texto integral de la ley. El decreto de veto 2433 pretende encontrar sustento normativo en el artículo 129, anteúltimo párrafo, en cuanto prescribe el veto parcial no invalida el resto de la ley, que podrá ser puesta en vigor en las partes no afectadas por el mismo. Esto es absolutamente discutible, señor presidente. Creo que, al contrario, crea una tremenda confusión. Yo creo que lo importante, lo sustancial, es que queda claro que el régimen integral de remuneraciones del personal de la Contaduría General, incluyéndose funcionarios y empleados, fue interrelacionado por todos nosotros a sancionar la ley de forma inescindible en los artículos 7, el vetado, 8, 9 y su anexo. Resulta también indiscutible que los salarios de los agentes quedaron entonces huérfanos del valor de referencia que era el sueldo del contador general. Es además irracionable que sancionemos una ley orgánica, delimitemos las potestades del órgano y fijemos las retribuciones de su agente, exceptuando a su máximo funcionario, el contador general, cuya retribución se regirá por otras normas jurídicas. Finalmente, si no rechazamos el veto parcial, el régimen de remuneraciones quedaría organizado de un modo absurdo, sin sentido, afectándose el sueldo de numerosos empleados de la contaduría, disminuyéndolo por una actitud caprichosa, violándose además derechos adquiridos. Ello permite augurar, porque así me fue manifestado el cuestionamiento judicial de la promulgación parcial de la ley, con el consiguiente vacío legal en la reglamentación de este instituto de la Constitución a la luz de lo resuelto por la Corte en el fallo Family. Y doy un ejemplo. Un personal administrativo C, con una antigüedad de 25 años, sufriría una rebaja del 15%. Un auditor A, un 8%. Un auditor B, 17%. Un personal administrativo B, un 19%. Un personal de servicio y maestranza A, un 23%. Nadie podría decir que esta legislatura quiso imponer una ley al Ejecutivo sin consultar su opinión. El presidente de la Comisión de Legislación General intentó arribar a un acuerdo con funcionarios del Ejecutivo durante un plazo más que razonable, sin obtener una contrapropuesta y respuesta alguna. Por lo tanto, señor presidente, tendría citas y más cosas, pero creo que esto es lo sustancial. Acá se consultó, se habló con el órgano que está en la Constitución,
que se revalorizó su función, que yo digo siempre, y lo digo por la experiencia de haber sido gobernador, que la contaduría es la que le advierte al gobernador lo que va a hacer. Luego, el Tribunal de Cuentas, cuando ya el hecho está consumado, es el que revisa las cuentas. Pero la importancia funcional de la contaduría es fundamental para el funcionamiento del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, en mi caso, con absoluta conciencia de que no estoy haciendo nada que afecte en absoluto la gobernabilidad del Estado provincial, pero que sí, tengo que ser fiel a mis principios, porque fui presidente de la Convención Constituyente y fui uno de los que saqué del capítulo del Poder Ejecutivo al capítulo de órganos de control, a la Contraloría General. Tenemos los diputados que estamos acá del peronismo federal que mantener este proyecto de ley y ratificarlo, rechazar el veto del Poder Ejecutivo. Nada más, señor presidente. Muy bien. Tiene la palabra, señor legislador. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, nosotros, como bloque radical, no tuvimos ninguna duda, vale decir que al fundamentado rechazo del veto que acabamos de escuchar del diputado preopinante, es una cuestión que se ha debatido, las cuestiones de fondo las hemos debatido en su momento como órgano representantes de la voluntad popular que somos. Estamos totalmente convencidos de lo que hemos votado en su momento. Desde el punto de vista formal coincidimos en que el artículo 129 de nuestra Constitución claramente establece que el veto parcial no invalida el resto de la ley, que podrá ser puesta en vigor en las partes no afectadas por el mismo, siempre que su aprobación parcial no altere el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado por la legislatura, y creemos, al igual que el diputado Busti, que este veto parcial altera profundamente la forma en que deben ser satisfechas las remuneraciones de los funcionarios que comprenden la Contaduría General. Y la verdad es que nosotros en el primer proyecto, en el primer debate introdujimos modificaciones y habíamos alterado este esquema, y que cuando finalmente la Cámara de Senadores insistió, nosotros, por eso digo, todas estas argumentaciones que hemos escuchado las hemos tenido muy en cuenta y estamos convencidos, reitero, de lo que hemos votado, y fundamentalmente porque si tenemos en cuenta lo que se dice aquí en el decreto 2433 de agosto del 2010, en el párrafo cuarto, donde se habla de que en tal sentido modificar la remuneración de uno de esos altos funcionarios sin realizar una reestructuración integral de todo el cuadro funcionarial genera una descompensación en la estructura vigente y una alteración en la relación responsabilidad-remuneración. Para nosotros, la Contaduría General, como órgano autónomo de control, ha pasado a tener una de las principales responsabilidades en el desarrollo de las actividades del Estado. La mayoría de los tratadistas modernos constitucionales hablan de las tres funciones históricas en que se divide la función estatal, que es la judicial, la administrativa, la judicial, y agregan todos la función de control. La función de control ha pasado a tener una jerarquía similar a la de estas funciones que encontramos en los tratadistas clásicos. Por lo tanto, creemos que precisamente la responsabilidad y la jerarquía que tienen estos funcionarios obligan a que tengan una suerte de intangibilidad que no puede ser menoscabada por la fijación mediante una norma de inferior rango como puede ser un decreto, sino que tiene que tener lo que nosotros hemos establecido, una remuneración por ley.
en el ámbito privado se dice que la calidad no se controla, se hace, y lo cierto es que en el ámbito público podemos decir que la calidad que introduce la Contaduría General es precisamente concomitante con las tareas del Estado, es decir, asegura que la transparencia de las funciones del Estado se lleven adelante de manera preventiva y de manera concomitante con la actividad, como señalaba, estatal. Toda la prestación de servicios está sometida al control de este órgano que nosotros, y los constituyentes principalmente, obviamente, han impuesto que tengan el carácter que señalaba de órgano autónomo y con la jerarquía que decía. Por lo tanto, no tenemos ninguna duda que tenemos que insistir con la ley tal cual la habíamos sancionado y también dejar en claro que, como dijo el diputado preopinante, nos parece que es un remedio muy excepcional del veto, teniendo en cuenta además que muchos de los legisladores que pertenecen a lo que hoy es actualmente, o comulgan, digamos, con el actual gobierno, el oficialismo, habían sostenido este mismo criterio que hoy nosotros en el que estamos insistiendo. Por lo tanto, adelanto nuestro voto en ese sentido de parte por el bloque radical. Muy bien, señor legislador. Tiene la palabra el señor legislador Díaz. Gracias, señor presidente. Bueno, nosotros, soy parte de la Comisión de Legislación General del Senado y cuando ingresó este proyecto, vimos la necesidad de incorporar el artículo, uno de los artículos que justamente se está vetando parcialmente acá, donde habíamos fundamentado justamente lo que en la Constitución de la provincia se había puesto en función de que la Contaduría General iba a tener un carácter como órgano autónomo de control. Ese espíritu de jerarquización, que es en definitiva un hecho más que importante, porque más allá de lo que uno puede fundamentar, creo que es importante decir que verifica antes de la contratación el cumplimiento del procedimiento previsto. Sin ser su aprobación no podrá autorizarse gasto ni emitirse órdenes de pago. Esto realmente es muy importante para lo que es la política, los funcionarios, y tener este organismo preventivo de control y esta jerarquización que le da la Constitución es uno de los hechos que nosotros creíamos que era muy importante poner. El tratamiento en la Cámara de Senadores se pidió, ingresó por fuera del orden del día, por los asuntos de entrada por fuera del orden del día para su tratamiento, a cargo del senador Gaitán, que él expresa justamente un logro de estricta justicia para quienes tienen esta alta responsabilidad. Y el presidente de la Comisión de Legislación, el senador Celsa Melchori, también agradece al cuerpo la celeridad con que se trató, porque se le dio, después de una reunión que hicimos con las autoridades de la Contaduría General, a cargo de la contadora Noé, se dio despacho enseguida, el despacho de comisión, por unanimidad, y así fue votado por todo el recinto. Pero además, señor presidente, así lo mandamos a diputados, y la intención, como han dicho los diputados, la intención de la sanción de esta ley era otorgarle la jerarquía al organismo constitucional de control interno. No era más que reconocer esa jerarquía que tiene el organismo, porque por distintas funciones que la Constitución provincial pone a la cabeza a la Contaduría General. Lo que estamos absolutamente de acuerdo es que este tipo de tareas tienen que ser especialmente jerarquizadas, porque si uno toma
un artículo que tiene que dice lo siguiente. El convencional Martín expresó: me preocupa un solo elemento que hace a la garantía de funcionamiento, que es la incompatibilidad con el ejercicio profesional del contador, porque va a ser un hombre que va a vivir exclusivamente de su salario, de su sueldo. Es importante que quienes legislan sobre el salario del contador general tengan en cuenta esta real importancia, porque puede ser un instrumento que pueda obstaculizar las funciones del contador. También el convencional, el doctor Federic, expresó: evidentemente dejamos a la ley que establezca la remuneración, nosotros no la vamos a fijar en la Constitución, pero en lo que estamos absolutamente de acuerdo es que este tipo de tarea tiene que ser especialmente jerarquizada en cuanto a su remuneración. Así es, señor presidente, que fueron los fundamentos de incorporar este artículo, que se votó en el Senado por unanimidad y así llegó a la Cámara de Diputados con el mismo tratamiento. Es todo lo que queríamos fundamentar desde mi parte. Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, se va a votar, recordando que para la presente votación, por secretaría se tomará la votación nominal correspondiente, señalando a los señores legisladores que para insistir con el proyecto de ley vetado parcialmente por el Poder Ejecutivo, aquellos señores legisladores que así deseen manifestarlo deberán votar por la afirmativa, y recordando que el voto afirmativo en ese caso requiere de 2/3 del total, del total de los miembros presentes. Recordando que esta asamblea se constituyó con un quórum de 24 legisladores, que al momento están presentes 27 legisladores, por tanto los 2/3 se constituyen con 18 votos de los señores legisladores. Y que para el caso contrario, la negativa implica la aceptación del veto parcial interpuesto por el Poder Ejecutivo. Tiene la palabra el señor legislador Zacarías. No, simplemente para que nos agreguen, o por lo menos para que me agreguen como presente, porque yo tengo la oficina fuera de la Casa de Gobierno y demoré en llegar, nada más que eso. Muy bien, tomamos razón de ello, no hay ningún inconveniente, tomamos razón de ello, señor legislador. Bueno, recordando el sentido del voto por la afirmativa, recordando el sentido del voto por la negativa, se va a votar y por secretaría se tomará la votación nominal correspondiente, debiendo expresar cada legislador la intención de su voto. Diputado Adami. Afirmativa. Diputado Alderete. Voto por la afirmativa. Diputado Almada. Diputado Argain. Por la afirmativa. Diputado Artusi. Por la afirmativa. Diputado Benedetti. Positivo. Diputado Bertet. Diputado Vescos. Voto por la afirmativa. Diputado Bettendorf. Voto por la afirmativa. Diputado Bolzán. Por la afirmativa. Diputado Busti. La afirmativa. Diputado Cardoso. Ya. Senador Cesini. Senador Díaz. Diputada Díaz. Diputado Flores. Diputada Aidar. Por la afirmativa. Diputado Jodor. Diputado Jordán. Diputado Kers. Por la afirmativa. Diputado López. Afirmativa. Diputado Mayer. Diputada Miser. Diputada Nogueira. Senador Ruiz. Diputado Vázquez. Diputado Zacarías. En consecuencia, con el voto de 27 señores legisladores,
se insiste en la sanción del proyecto de ley y se harán las comunicaciones pertinentes. No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la presente sesión. 13:30 tenemos la convocatoria de la tercera Asamblea Legislativa. Muy bien. Che, este expediente queda en tu mano. Yo ahora le arreglo, yo ahora le arreglo eso. Ellos saben que a las 13:30... Bien, sí, sí. Yo ahora le arreglo esto. 13:30. 13:30 13:30 que larga. ¿Y usted está de acuerdo? 13:30 largamos. Ya le saco este y le pongo la tercera. No, sí, sí, sí. Yo lo guardo. Este es el de ahora.